Este proyecto empezó en el 2019, a principios, porque otro chico del proyecto, David, que no está aquí hoy, no pudo venir, pues vive muy cerca de Benposta. Benposta es un pueblo que está cerca de Ourense, donde está el circo. Entonces, nada, de aquel momento, pues Benposta está en un territorio que hoy en día se vendieron como los terrenos, una parte de los terrenos que lo conforman, y querían como echar a la gente que vivía en esa parte de esos terrenos. Estaba un poco en esa disputa de a ver qué hacían con ellos o qué no. Y con David, que había trabajado anteriormente, quisimos como hacer una pequeña pieza audiovisual para ver qué podíamos hacer, aunque fuese para ellos, o que pudieran expresarlo, cómo veían la situación y demás. Pero luego empezó a pasar el tiempo, empezamos a conocer, se empezó a crecer un poco el equipo y al final acabó siendo Benposta Escuela de Circo porque, jolín, teníamos un material interesante, más allá de lo que estaba pasando en ese momento, la historia, ¿no? La gente que quiso participar, colaborar, contar su historia y plantear un poco cómo estaba en ese momento, en el 2019, el terreno, el circo y eso, esa situación. Y fue ahí como surgió el documental. Porque al final, por ejemplo, Ourense es un poco como León, etcétera, son ciudades pequeñas que tienen lo que tienen, ¿no? Y, por ejemplo, eso que es Benposta, que era un circo que al final fue muy grande en general, mismo servía, yo creo que mismo servía para el franquismo, para vestirse de cierta modernidad, porque esta gente fue a Japón, fue a Australia, fue a un montón de sitios. Y tú mismo viendo en Ourense no eres consciente de toda esa historia que había detrás y de lo importante que fue, y eso hoy en día son ruinas prácticamente, ¿no? Y luego era un poco reivindicar el espacio y que eso pues a lo mejor se intentara recuperar o alguna cosa que probablemente no suceda, pero es un poco lo cultural que podía ofrecer Ourense para de estandarte, otro tipo de cosas, Pues pues... la verdad que este documental, mira, la última vez que vi a Martín, que fue el guionista, fue en febrero del 2020. Luego vino el 2000 marzo y ya se paró, ¿no? Fue la última vez que montamos la pieza, se intentó pues pulir y demás y se empezó a presentar a festivales, pero online. Es la primera vez que estamos presentando el festival Físico, sí. in situ después de la pandemia, después de todo, y nos hace mucha ilusión pues porque no pudimos en su momento y dijimos, jolín, nos selecciona este festival, vamos a por ello, vamos a presentarlo y por fin poder un poco volver a esa, como estaba un poco la normalidad antes, ¿no? Aunque fuera con las medidas, una cultura que haya segura, pero por lo menos poder estar aquí y que se quite un poco la parte online y demás. Y el Festival de León para nosotros fue una ilusión porque al final somos Sí. de Ourense, estamos aquí al lado y es muy cercano, al final, mira, nos Luego la cosa es desplazamos. que lo vea siempre, yo qué sé, al final que lo vea gente, yo creo que ya es algo que nos reconforta a nosotros, que hemos hecho eso, más allá de lo que puedas ganar económicamente, etcétera, que le llegue esa historia a gente, yo creo que ya es importante, ¿no? Para nosotros. Fue una parte de la historia cercana, ¿no? Porque Ourense, lo típico, pues igual nosotros teníamos desconocido o no León, como otra gente tiene Ourense, y es una parte de la ciudad o de la provincia que es muy desconocida para mucha gente. Al final, si no hablas de ello, no existe para nadie el Circo de los Muchachos, pero hay otra gente que sí que sabe que está ahí y es interesante Aparte de saber algo, que está y reivindicarlo y algo que de que fue pequeños, por ejemplo, siempre te importante. llevaban a ese circo a verlo. Y más allá del circo, yo creo que también es un poco por el modelo de sociedad que ahí tenían montado, porque al final era una sociedad autogestionada, tenían su moneda, tenían su gobierno y de alguna forma pues servía un poco, yo qué sé. Creo que es bonito ver un poco un modelo distinto a lo que estamos acostumbrados todos, ¿no? Y creo que, sí, que es interesante también por eso, más allá de que el circo a lo mejor fuera el estandarte para venderse a los demás. Claro, y que no se olvide que, por ejemplo, estuvo eso ahí y que la gente, pues que en Ourense se conoce, aunque sea más allá, que digan, jolín, existe esto aquí, que exactamente, Sí. que se conozca un poco más allá de lo que es la provincia, ¿no?, de Ourense. Hasta el momento estamos muy contentos porque sí que recorrió sitios, pero sobre todo a nivel internacional, ¿no? Estuvo pues en Argentina y en la India, que En la India recibimos estuvo en 2 Bangalore, premios, en en Mumbai, Bangalore y en creo, y no Mumbai, sé. que Lo que pasa es que recibimos era 2 todo online, con lo premios. cual al final pues no podías... Y bueno, que es la India, que también para ir No es hasta lo allí. mismo, y el año pasado fue y era con COVID, era todo online, tú te llamabas con la gente, escribías y demás, pero al final estar aquí en un sitio cercano, que puedas estar en contacto con la gente y demás, es lo que, para mí es lo que más me llega y lo que dices tú, jolín, al final Y lo al final que lo vea que... otra gente en otra parte del mundo que no tiene nada que ver contigo, Exacto, que es eso, al final solo con que lo vea una persona en otra sí. parte yo creo que ya es... Jo, pues que está súper bien que en plan que en esta provincia que hagáis, que sigáis preservando en plan la cultura, que hagáis llegar a la gente de la zona, de la ciudad o de los pueblos de al lado, de que vengan a ver
cine de un sitio, de otro, o que ellos mismos que vean el valor que hay pues en eso, en este sitio y que puedan ver un poco de cine, de cultura y sobre todo después de la pandemia, que al final no lo valoramos, pero después de un año un poco de parón, creas o no, es muy importante. El arranque otra vez es complicado. El arranque y que estéis aquí vosotros es un año después, pues pudiendo hacerlo in situ y con gente, con aforos, con seguridad, pero es importante que se siga haciendo. Cuando acabamos, en febrero acabamos de hacer como un primer montaje, después en marzo llegó la pandemia, acabamos de hacer el segundo montaje, bueno, lo que era pulirlo, pues en marzo y demás, y como veíamos que se alarga, ya fue el momento de se queda así la pieza, dimos el ok para todo y empezar a presentarlo a documentales, pero online. No pudimos hacer una presentación como nos hubiera gustado en Orense o en Benposta. Estaba todo cerrado y no tenías tampoco posibilidades. Y no había opciones de que la gente decidiese un espacio con una cultura, pues por las medidas o lo que fuese, la gente pues no, pues al final cada uno estaba un poco más limitado. Sí, porque justo lo hicimos poco antes de que empezara la pandemia y por eso fue complicado y por eso ahora 2 años, que un año y medio después que poder pues hacer esto aquí, es ¿no? Porque, sí, o sea, que nos llena mucho poder estar aquí por fin presentándolo y poder hablar de esto. Y que al menos se vea un poco. Sí, exacto. Yo he estado conociéndolo, me gusta, es decir, la verdad es que me ha gustado lo poco que hemos visto, porque sí. Yo nunca había estado aquí, soy de al lado y al final muchas veces tienes las cosas cerca y no acabas yendo. Pero la verdad es que decir, me ha sorprendido porque tampoco me lo esperaba exactamente así. Es decir, yo por ejemplo he vivido con ella en Burgos, que fue donde nos conocimos, que estudiamos allí. Y la verdad es que me parece una ciudad bonita. Lo que hicimos fue tomar cañas y bueno, comer ahí, exactamente, plan, y tampoco nos dio mucho tiempo. Pero... nos dio mucho tiempo, mucho más porque íbamos por la mañana. Pero lo que es el centro, el casco histórico y demás, dices tú, es curioso también, y es bonito, ¿no? Y es bonito y diferente, claro que volveremos. Seguro, eso seguro.